Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Matemático. En estos días lo que vamos a estudiar son los números naturales y los vamos a estudiar a partir de los axiomas de Peano. Muy bien, ¿alguna vez alguien de ustedes se ha preguntado qué cosa es un número? Bueno, trabajamos con ellos todos los días. En carreras como estas los usamos prácticamente a diario, pero ¿qué es un número? Entonces voy a darles una leve introducción de la definición de número hecha por el filósofo inglés Sir Arthur William Bertrand Russell. También vamos a empezar a hablar de los axiomas de Peano, vamos a dar las primeras propiedades y en las siguientes clases pues vamos a estar hablando de lo que es la unicidad y cómo a partir de los axiomas de Peano podemos definir las operaciones de suma y producto en el conjunto de los números naturales. Bueno, pensamos naturalmente que la clase de las parejas, por ejemplo, es algo distinto del número 2, pero no hay duda alguna respecto a la clase de las parejas. Es indudable y fácil de definir, mientras que el número 2 es, en cualquier otro sentido, una entidad metafísica de la que nunca podemos estar seguros si existe o si le hemos seguido la pista. Es por tanto más prudente contentarnos con la clase de las parejas de las que estamos seguros que ir en busca de un problemático número 2 que será siempre elusivo. De acuerdo con ello, estableceremos la siguiente definición. El número de una clase es la clase de todas aquellas clases que son semejantes a ella misma. Con esta definición, Sir Arthur William Bertrand Russell comienza una discusión, que se las voy a dejar en la presentación para que la puedan leer, de qué es o de una forma en que podemos definir un número sin caer en trampas o en inconsistencias o en contradicciones lógicas. Entonces, sin meternos en más discusiones filosóficas de cómo vamos a definir un número, pues vamos a trabajar con los números al igual que como hicimos con los conjuntos. Así como un conjunto fue un objeto que definíamos a partir de enlistar sus elementos, sin saber si es fácil o difícil determinar qué elementos pertenecen o no al conjunto, y construimos un conjunto a partir de la existencia de otros, bajo el axioma de que existía el conjunto vacío y después podía formar el conjunto formado por el conjunto vacío, y a partir de aquí irle poniendo nombre a estos objetos y decir que esos objetos iban a llamar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, con respecto a algunos objetos que ya empezamos a definir, vamos a definir los axiomas o postulados de Peano, los cuales son un conjunto de axiomas aritméticos introducidos por Giuseppe Peano en el año de 1889 en su texto de Nuevos Principios de Aritmética, el cual tenía como propósito dar una introducción lógica para definir los números naturales. Los números, contar es desde la época del hombre primitivo, pero si queremos trabajarlos formalmente necesitamos introducirlos con una consistencia lógica. Y eso es lo que hace Peano en este trabajo y es lo que vamos a empezar a estudiar. Bueno, entonces, de manera original, los axiomas de Peano eran 9 los que postula en esta obra. Sin embargo, se vio posteriormente que algunos podían ser demostrados a partir de otros
y actualmente contamos con un sistema de 5 axiomas de Peano. Entonces, los números enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, el que sigue de 5 y el que sigue del que sigue de 5, y así ad infinitum, es lo que vamos a llamar los números naturales. De manera informal, podemos pensar que para ordenar un conjunto necesitamos elegir un primer elemento. A este lo llamamos el número 1, y en la notación que estamos acostumbrados, que es el sistema de numeración indoarábigo, pues le asignamos el símbolo 1. Si estuviéramos hablando en el sistema romano o en el egipcio o en el griego o en el maya, pues usaríamos los símbolos correspondientes. Entonces, esto es lo primero que necesitamos saber. Hay un número con el cual se empieza. Y ya que tenemos uno con el cual se empieza, si tenemos cualquier número dado, necesitamos saber quién es el siguiente. Y entonces, esto lo tenemos que poner en forma de postulados. Los axiomas de Peano. Los números naturales son un conjunto que denotaremos con la letra n, que satisface los siguientes axiomas. Hay un primer elemento o elemento distinguido al cual llamaremos 1. Puedo empezar en 1, en 0, en 26, no me importa. Hay un primer elemento y en este caso lo voy a denotar por 1. Ya dijimos que si tengo 1 necesito decir quién es el siguiente. ¿Cómo lo decimos esto? Existe una función S de los naturales en los naturales que se llama la función sucesor, que asocia a cada número su sucesor, es decir, el número siguiente. Siguiente axioma. La función sucesor es inyectiva. Si el sucesor de n y el sucesor de m coinciden, n y m son exactamente el mismo número. Entonces aquí estamos diciendo que la función sucesor es inyectiva. Como quiero que el 1 sea el primer elemento, pues sucede que el número 1 no es sucesor de ningún número natural. Y el quinto axioma, que es el que llamamos el axioma de inducción, nos dice que si tenemos cualquier subconjunto del conjunto de los números naturales que tenga el elemento 1 y que siempre que tenga un elemento contiene al siguiente, pues a este subconjunto no le queda otro remedio que coincidir con el conjunto de los números naturales. Entonces, este es nuestro famoso axioma de inducción. Esta parte de aquí, para cada n en m se tiene S n en m, pues fíjense que este enunciado es un enunciado del tipo: para toda n en m implica que su sucesor también está en m. En este momento esta es una proposición lógica. Como empieza con para todo, cuando tratamos de demostrar una propiedad usando el axioma de inducción, esta parte de aquí es lo que se llama la hipótesis de inducción, mientras que ingeniárnoslas para ver que el sucesor también pertenece a este conjunto es nuestra tesis de inducción, ¿correcto? Entonces así tenemos nuestra hipótesis de inducción y nuestra tesis. No basta checar eso, tenemos que checar que primero empezamos en algún lugar y después que si ya tengo un elemento en el conjunto, está el que sigue, y si está el que sigue, está el que sigue de ese, y posteriormente el que sigue, del que sigue, del que sigue, eso nos llevará a que nuestros conjuntos coincidan. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este momento? Bueno, en este momento, la existencia del conjunto de los números naturales
Como ya habíamos comentado cuando estudiamos la parte de la teoría de Cantor de conjuntos, por lo menos los primeros axiomas, nos garantiza que existe un conjunto infinito, porque nos está diciendo que podemos encontrar un conjunto, que denotamos con esta N caligráfica, de manera que este conjunto tiene como un elemento al conjunto vacío. Y siempre que tiene un elemento, tiene a este otro elemento que denotábamos X más y llamábamos su sucesor, ¿sí? Entonces, a este X más, acuérdense que X más lo llamamos X más, se llama el sucesor del elemento X. Entonces, esta es la parte que nos garantizaba el axioma 7 con la notación de, bueno, con la numeración que yo les di en la primera parte del curso de estas propiedades. Bueno, ¿qué está garantizando? Ah, volvió a mover antes de tiempo. Bueno, y entonces este axioma de infinitud nos garantiza de que hay un conjunto infinito que empieza con un primer elemento. Este primer elemento que nos garantiza que existe es el vacío. Entonces, si al conjunto, a este elemento yo lo llamo el número 1, a diferencia de lo que hice en las notas que lo llamé 0, pues entonces estamos afirmando que existe un objeto que llamo el 1, que es este. Luego tenemos el sucesor del 1, el sucesor del sucesor del 1, el sucesor del sucesor del sucesor del 1. En otras palabras, lo que estamos considerando es el conjunto 1, el que sigue del 1 lo llamamos 2, el que sigue del 1, o sea, el que sigue del 2 lo llamamos 3, el que sigue del 3 lo llamamos 4 y así sucesivamente. Y bueno, ¿por qué empezar a contar en 1? Esto es una razón histórica. Igual pude haber dicho que empezaba a contar en 0 y poner los axiomas desde 0. Y funcionan exactamente igual, puesto que, como veremos posteriormente, cualesquiera dos sistemas de números que satisfacen los axiomas de Peano son lógicamente equivalentes. Iniciamos con el 1, puesto que históricamente la primer cultura que concibe de manera natural la existencia del 0 son los mayas, alrededor de entre el 500 y el 925 después de Cristo, o sea, estamos hablando de nuestra era. Y en la cultura hindú surge alrededor del año 595, pero no es hasta el 1202 que Fibonacci introduce, junto con el sistema de numeración arábigo, al número 0 en Europa y de ahí al resto del mundo. ¿Sí? Entonces, de este señor y el trabajo que hizo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Pero esta es la razón por la que cuando hablamos de los números naturales solemos empezar en el 1, pero no habría ningún inconveniente o no hay ningún inconveniente si ustedes ven que algunos libros de texto empiezan con el 0. Esto es completamente equivalente y lo vamos a demostrar. Entonces podemos empezar a contar a partir de 0 y este sería mi primer elemento, o empezar a contar a partir del 1 y este sería nuestro primer elemento. Primeras propiedades. Entonces, para demostrar casi todas las propiedades de las que vamos a hablar sobre los números naturales, vamos a utilizar el axioma de inducción. Entonces, nuestra primera proposición es que nos dice, dado cualesquier número natural, el sucesor de ese número es distinto del número original. ¿Cómo aplicamos el axioma de inducción para poder demostrar una propiedad? Pues tenemos que definir primero un conjunto, ver que ese conjunto contiene al número 1, y ya que vimos que este conjunto contiene al número 1, tenemos que proceder
a la segunda parte del axioma de inducción, que es tomar un número arbitrario en nuestro conjunto, que es la hipótesis de inducción, y proceder a demostrar que el sucesor de este número se encuentra aquí. Entonces, como esta es la propiedad que deseamos demostrar, pues tomamos como M el conjunto de todos los números naturales que cumplen la propiedad que estamos postulando, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos verificar que se cumplen los dos axiomas del axioma de inducción. Si logramos demostrar esto, que es que el 1 pertenezca al conjunto M, y 2, que siempre que un número arbitrario pertenezca a M, entonces su sucesor también está en M, tendremos, ya que se cumplen estas dos condiciones, que este M coincide con el conjunto de los números naturales. Es decir, todo número natural es diferente de su sucesor, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que vamos a usar el axioma de inducción para todas las propiedades que deseamos demostrar. Entonces, primera parte. Como consecuencia del axioma 4 de Peano, el 1 no es sucesor de ningún número natural, pues en particular el 1 no puede ser sucesor del mismo, por lo que el 1 pertenece al conjunto M, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tomamos cualquier número natural que esté en el conjunto M. Ya sabemos que al menos tiene al 1. Pues tomemos cualquier otro número natural que esté en el conjunto M. Esta es mi hipótesis de inducción. Supongamos que N está en M. ¿Qué tenemos que hacer? Ver la tesis. Debemos demostrar que el sucesor de N está en M. Es decir, que el sucesor del sucesor de N es distinto del sucesor de N. Y esta demostración la vamos a hacer por contradicción. Entonces, por contradicción. Entonces, vamos a suponer que, en efecto, N está en M y que el sucesor del sucesor de N coincide con el sucesor de N. Entonces, como consecuencia del axioma 3 de Peano, la función sucesor que es la S que estamos usando aquí, sabemos que es una función inyectiva. La única forma en que dos valores pueden tener la misma imagen es que estos valores coincidan, es decir, el sucesor de N y N coinciden. Y entonces ya obtenemos nuestra contradicción. ¿Qué estamos contradiciendo? Que el elemento N pertenece al conjunto M. ¿Qué es el conjunto M? El conjunto formado por todos aquellos números naturales, tales que este número difiere de su sucesor. Entonces ya obtuvimos nuestra contradicción. Entonces, no es posible que el sucesor del sucesor de N coincida con el sucesor de N. Pero si estos números son distintos, lo que obtenemos aquí es que el sucesor de N también pertenece al conjunto M. Y entonces, como consecuencia de nuestro axioma de inducción, como este conjunto M contiene al número 1 y siempre que contiene a un elemento contiene a su sucesor, pues obtenemos que el conjunto M coincide con los números naturales. Es decir, para cualquier número natural que ustedes den, este número difiere de su sucesor.
Nuestra segunda proposición nos dice, dado cualquier número natural distinto de 1, este número es sucesor de alguien. Existe un número entero tal que n es el sucesor de este número entero. ¿Cómo demostramos? En otras palabras, que la imagen de la función sucesor son todos los enteros mayores que 1. De nuevo vamos a usar el axioma de inducción. Entonces vamos a explicar en esta parte de aquí qué es lo que vamos a hacer. Entonces esta proposición nos está diciendo que si n es un entero positivo diferente del número 1, que es el que no es sucesor de nadie, entonces existe otro número entero, m, otro número natural m, tal que el sucesor del número m es igual al número n. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra proposición. También este hecho lo vamos a demostrar usando nuestro axioma de inducción. Dices, oye, pero aquí ya quitaste el 1 y tu axioma de inducción, la primera parte te dice que primero tienes que tener al 1. Ok, entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso vamos a definir el conjunto de todos los números naturales que están en la imagen de la función sucesor y como este conjunto no tiene al 1, le vamos a anexar el número 1. Entonces ya tenemos esto. Entonces, nuestras propiedades del axioma de inducción les decía, tienes que verificar dos casos. Primer caso, que el elemento 1 pertenece a este conjunto. Y dices, 1 está en este conjunto por construcción, ¿sí? O por definición, sí suena mejor, por definición, de m, puesto que el 1 está en esta segunda parte. Como m está definido con una unión, pues el elemento puede estar en la primera parte o bien puede estar en la segunda parte. Y ahora tenemos que verificar nuestra segunda parte. Entonces supongamos, vamos ahora con la hipótesis de inducción, supongamos que tenemos un elemento n en el conjunto m. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos mostrar, y déjenme ponerlo aquí como meta, puesto que es a lo que queremos llegar, y lo voy a poner en color rojo para hacer mucho énfasis en él, queremos demostrar que el sucesor de n también está en el conjunto m. Es decir, existe un elemento L, M, N o P, vamos a ponerle P, en los números naturales, tal que el sucesor de P coincide con este elemento que estamos diciendo aquí, que es el sucesor del número n. Pues fíjense que ya casi me está diciendo lo que tengo que hacer. Muy bien. Entonces suponemos que el elemento n está en el conjunto m. Y procedemos de la siguiente forma. Entonces, ya supusimos que n está en m. ¿Qué significa que n está en m? Ah, se me olvidó cambiar el color de tinta. Ok. Entonces aquí decimos, como n es un elemento del conjunto m,
Entonces, tengo de dos sopas. N es igual a 1 o existe un elemento m en el conjunto de los números naturales, tal que n es igual al sucesor de m. Y entonces, como son dos casos, ya que m es la unión del conjunto que consta del elemento 1 y de aquellos números naturales que están en la imagen de la función sucesor, son los dos casos que me está dando la unión. Entonces vamos a ver qué nos dice esto. Si n es igual a 1, entonces el sucesor de n es igual al sucesor del número 1. Sí, pero me están diciendo que el sucesor del 1 quiero ver que esté en la imagen de aquí. Pues entonces ya estoy diciendo que ni es. Entonces el elemento que estoy buscando es precisamente el número 1. ¿De acuerdo? Por otra parte, supongamos entonces supongamos que nuestro elemento n es distinto de 1. Como n pertenece al conjunto m y es distinto de 1, pues podemos encontrar un número m tal que el sucesor de m es igual a n. ¿Qué podemos decir a partir de esto? Pues a partir de esto tenemos que por lo tanto el sucesor del sucesor de m es igual al sucesor de n. Así, el número buscado p es precisamente el sucesor del número n, ya que el sucesor de este número p cumple con ser S de m. Entonces aquí estamos diciendo con esto que por lo tanto S de n pertenece al conjunto m. Entonces como estos dos valores coinciden y S es función, entonces está bien definida y la imagen no me importa si escribí la variable en esta forma o en esta otra, nos da el mismo resultado. Entonces por eso damos esta conclusión. Entonces este número de aquí es precisamente la m que estoy buscando para tener la propiedad que estaba marcada aquí en rojo. Quería ver yo de quién es sucesor. Entonces este es el número p, el sucesor de m. ¿Qué concluimos a partir de esto? Bueno, y entonces, como consecuencia del axioma de inducción, el conjunto m coincide con todos los números naturales. Bueno, pero este conjunto m estaba formado por el 1 unión la imagen de la función sucesor. Y ya dijimos que el 1 no es sucesor de nadie. Entonces, como corolario, como consecuencia del axioma de inducción, tenemos esto. Y aquí termina felizmente nuestra demostración. Esto es una observación. Como m es 1 unión la imagen de la función sucesor, entonces la imagen de la función sucesor consta de todos los números naturales diferentes del 1. Y entonces, ¿qué podemos obtener a partir de eso?
pues a partir de esto podemos decir que si modificamos la imagen de la función biyección de la función sucesor, entonces también la voy a llamar S de todos los números naturales en los naturales menos el número 1. Entonces, esta función que a cada número natural le asocie, imagen de la función sucesor, había usado la otra S, y ahora si uso esta con la misma regla de la anterior, pero solamente modifico el contradominio, entonces, como consecuencia del axioma 3, esta función es inyectiva, manda puntos distintos en puntos distintos. Y como consecuencia de esta proposición, que creo que es la 2, tenemos que esta función, cuando modificamos el contradominio, se convirtió en suprayectiva. ¿Qué significa? Que esta función donde modificamos el contradominio es biyectiva. O sea, la función sucesor con el dominio modificado es biyectiva. ¿Ok? No se angustien. Aquí tengo el conjunto 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Aquí estoy dando los naturales distintos del 1, que son el 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, al infinito. Y estamos diciendo que esto es biyectivo, es decir, este viene para acá y este yo sé de dónde proviene. Entonces yo sé a dónde van a dar todos. Y sé de dónde proviene exactamente cada número. Entonces conozco el sucesor y el antecedente de cada número como consecuencia de este teorema. Y sucede que solamente puedo dar una biyección entre dos conjuntos donde uno está contenido propiamente en el otro, cuando y solamente cuando los conjuntos son infinitos. Entonces, por eso aquí podemos dar una biyección entre los naturales y los naturales distintos de 1, porque este conjunto de los números naturales es un ejemplo de conjunto infinito, ¿vale? Entonces, este conjunto es infinito. En otro caso, no podemos dar una biyección entre un conjunto y un conjunto contenido propiamente en el conjunto dado. Muy bien. Entonces, con esto hemos demostrado nuestra proposición 2. Entonces, estamos diciendo que la función sucesor, modificando el contradominio para que coincida con su imagen, es una función inyectiva por el axioma 3 y suprayectiva como consecuencia de esta proposición. Entonces, sí, pues empecé en el 1, pero también podía haber empezado en el 0 o en el 27. Puedo empezar en algún lugar que llamaremos nuestro primer elemento. Entonces, ¿cómo vamos a definir un sistema de Peano? Pues con una terna que conste de un conjunto, que vamos a ver que es infinito, un primer elemento, que aquí lo estoy poniendo como un 1 con sombrita o un 1 fantasma, y una función sucesor. Este elemento distinguido, 1 fantasmita, lo vamos a llamar primer elemento. La función sigma es una función sucesor, y esta terna satisface los siguientes axiomas. El número 1 está en el conjunto n. Tengo la función sucesor que a cada número le asocia el siguiente. La función sucesor, sigma, es inyectiva. Axioma 4, el 1 no está en la imagen de la función sucesor sigma. Y 5, siempre que tenga un subconjunto contenido propiamente en este conjunto n, que contenga el 1 fantasmita, y para cada número n que tenga mi conjunto contiene a su sucesor sigma de n,
tenemos que este conjunto y el conjunto n calígrafa coinciden. Dicen, bueno, pues estás haciendo lo mismo. Ok, pero hace un momento pues, empecé en el 1 y yo les dije, cuando hablamos de los axiomas de Cantor, habíamos empezado en el 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que no me importa si mi sistema de Peano empieza en el 0, en el 1, en el 2 o en el 20 o en el -5. Si cumple estos axiomas, puedo dar una biyección con el conjunto de los números naturales, empezando a contar en el 1. Y entonces, esto es lo que definimos un sistema de Peano, y vamos a decir que dos sistemas de Peano, n calígrafa, 1 hueco, sigma, y n gótica, 0 gótico, S fantasma, son equivalentes o isomorfos si podemos encontrar una biyección entre los conjuntos, o sea, una función que sea biyectiva entre ambos conjuntos, que mande al primer elemento del primer sistema en el primer elemento del segundo sistema, es decir, que respete los elementos distinguidos y que también respete a la función sucesor. Es decir, si tomo el sucesor de n según sigma y aplico f, esto me va a dar lo mismo que evaluar primero la función f en el elemento n y posteriormente aplicar la función s fantasma. Es decir, si tomamos la función f de n calígrafa en n gótica y aplicamos la función s fantasma, obtenemos lo mismo que aplicar primero la función sucesor sigma y posteriormente la función f. Entonces estamos diciendo que este caminito de aquí y este caminito de aquí nos lleva al mismo resultado. El resultado que se obtiene es exactamente el mismo. Y entonces viene el teorema importante. Cualesquiera dos sistemas de Peano son equivalentes. ¿Cómo se demuestra esto? Pues tomo dos sistemas de Peano distintos. ¿Qué queremos hacer? Queremos construir una función del conjunto n calígrafa en el conjunto n gótica que satisfaga que el elemento distinguido 1, fantasma de la n calígrafa, vaya en el elemento distinguido 0 gótica del elemento n gótico. Y entonces, como ya me dieron el dominio y el contradominio, me bastará dar la regla de correspondencia y ver y hacerlo a través de las que cumpla las propiedades y verificar que la función que estamos dando es en efecto biyectiva. Para definir esta función lo haremos aplicando nuestro axioma o nuestro principio de inducción. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, quiero definir esta función f de n calígrafa en n gótica. Y entonces, esta n calígrafa tiene un primer elemento, que es el 1 fantasmita. Esta n gótica tiene un primer elemento, que es este elemento 0 gótico. ¿Qué hacemos? Pues mandamos el 1 en el 0 gótico. O sea, mandamos primer elemento de n calígrafa en primer elemento de n gótica. Y ya lo hicimos. Entonces, ¿a dónde mandaría al siguiente elemento? Pues al sucesor del 1 fantasmita lo tendría que mandar, perdón, aquí es la función sigma, de este lado. Al sucesor del 1 fantasmita lo tendría que mandar al sucesor fantasmita
del cero gótico. ¿Ok? Al sucesor del 1 fantasmita lo tendría que mandar al sucesor fantasmita del sucesor fantasmita del cero gótico. Pero si me voy de un elemento en un elemento, pues nunca voy a terminar. ¿Por qué? Porque mi conjunto N, calígrafa, tiene infinitos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a suponer que ya está definido, que ya puse 2 veces ya, que ya está definido F en el elemento N. ¿Sí? Entonces ya definimos F en el elemento N. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ver cómo se define F en el sucesor del elemento N. Pues aquí fíjense lo que me está diciendo. Si ya lo tienes aquí definido, este sucesor, este sigma de 0, el 0 no era otra cosa que la imagen bajo F del elemento 1. Este otro de aquí, S de 0, no es otra cosa que S de 0, habíamos dicho que es la función F evaluada en sigma de 1. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? F evaluado en sigma de n, queremos que cumpla las propiedades de isomorfismo. Entonces, la función sucesor fantasmita evaluada en elemento f de n. Entonces, fíjense, aquí evalué en este, aquí evalué en el mismo. Aquí apliqué primero la función sucesor y después f. Aquí aplico primero la función f y después la función sucesor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo inductivamente la función f. Ok. Pero así está muy informal. Entonces, ¿cómo lo hacemos formalmente? Vamos a ver. Entonces decimos, como el 1 fantasma está en n calígrafa, podemos definir, bueno, y el 0 gótico está en n gótica, pues podemos mandar un elemento del primer conjunto en un elemento del segundo conjunto. Pues mandamos el primero del primer conjunto en el primero del segundo conjunto. ¿Por qué? Porque era una de las condiciones que nos pedían para tener sistemas de Peano equivalentes. Entonces, la función f respeta a los elementos distinguidos. Y luego vamos a trabajar en nuestra hipótesis de inducción. Entonces, supongamos que la función f está definido en n para algún elemento en n calígrafa. Y entonces, sabemos que si tenemos un elemento arbitrario en n calígrafa, podemos considerar su sucesor. Entonces, el sucesor de n calígrafa es sigma de n. Y a este le podemos aplicar f. Y entonces, ¿cómo definimos f evaluada en sigma de n? Pues la definimos como la función sucesor fantasmita del elemento f de n. ¿Por qué? Porque este f de n, ya sabemos que vive en n gótica. Y si ya tenemos un elemento en n gótica, podemos tomar su sucesor. Y este elemento sigue viviendo en n gótica. Entonces ya definimos la función f en el sucesor de cualquier elemento arbitrario que viva en el elemento n. Entonces ya dijimos, hemos definido nuestra función f de manera inductiva y satisface los 3 axiomas de Peano. Pero nos pidieron más, nos pidieron que esta función sea
biyectiva. Ya la tengo definida siempre. Quiero que sea biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Que es inyectiva y suprayectiva. Chispas. ¿Y cómo mostramos que es inyectiva y que es suprayectiva nuestra función sucesor? Bueno, entonces vamos a mover un poquito la pantalla. Entonces ya está definida en esta forma y el 1 va a dar al 0. Entonces ahora queremos ver que F es inyectiva y que F es suprayectiva. Entonces vamos a empezar ahora primero con la condición de que F es suprayectiva. Entonces, ¿por qué? Porque en esta ocasión es la más fácil y la voy a necesitar para inyectiva. Bueno, entonces, nuestra meta es demostrar que la función f es suprayectiva. Esa es nuestra primera meta. ¿Qué significa que f sea suprayectiva? Pues que la imagen de f es el conjunto n gótico. N gótica. Entonces, n gótica. Ay, ¿y esto qué significa? Que para cualesquier elemento n, bueno, vamos a ponerle aquí ñ, que ustedes tomen en n gótica, existe un elemento n sin el gorrito en el conjunto, no me salió el símbolo de elemento, en el conjunto n calígrafa, de manera que la función f evaluada en el elemento n nos da el elemento ñ. Como este es enunciado que empieza con ñ tilde, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como empieza con para toda, tenemos que tomar un elemento arbitrario. Sea ñ un elemento del conjunto n gótica. Queremos demostrar que este elemento está en la imagen de la función f, es decir, que proviene de un elemento en n calígrafa. ¿Sí? Pero este n gótica ya vimos que está dado como el primer elemento, que es el 0 gótico, unión la imagen de la función sucesor, S fantasmita. ¿Ok? S huequita o S fantasmita la voy a estar llamando, ¿sí? Y entonces pues vamos a distinguir casos. Primer caso. Ok. Si ñ tilde está en el primer conjunto, es decir, si ñ tilde coincide con el 0 gótico, ya sabemos, ahora estoy tartamudeando al escribir, ya sabemos que f de 1 fantasmita es el 0 gótico por definición. Entonces este caso fue muy sencillo. Entonces ahora supongamos que ñ es distinto del 0 gótico. ¿Qué significa esto? Bueno,
Si ñ es distinto del cero gótico, si no está en el primer conjunto, pero está en la unión, significa que está en el segundo conjunto. Entonces, por lo tanto, la letra ñ está en la imagen de la función sucesor, S fantasmita. La voy a poner como signo de pesos porque no me salen las barritas. Ya me salieron, ¿ok? Está en la imagen de la función sucesor. ¿Y qué significa que esté en la imagen de la función sucesor? Que existe un número entero, o que existe un número m, en n gótica. Esta no la puedo llamar enteros, se llama n gótica. Existe un número m tilde en n gótica, tal que el sucesor de m tilde es igual a la letra ñ. Ok, entonces por eso haces todas estas demostraciones por inducción, para poder garantizar algo aquí al respecto. Y fíjense, aquí no le he definido este conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ponerlo aquí como hace rato. Vamos a definir el conjunto M formado por aquellos elementos n tilde en el conjunto n gótica, tales que, n tilde ñ en el conjunto n tilde, de manera que exista un elemento en n calígrafa, de manera que f de n calígrafa es igual a la letra ñ. Y ahora sí, usamos que n calígrafa es este conjunto. Entonces, si queremos hacer esto, si ñ coincide con el elemento cero gótico, tenemos que f de 1 es igual a 0. Y entonces de aquí lo que estamos concluyendo, por lo tanto, es que el cero gótico está en la imagen de la función f. Y ahora estamos suponiendo que tenemos un elemento distinto de 0 que tiene esta propiedad. Pero la hipótesis de inducción me dice, ya probaste algo para el primer elemento. Entonces ahora tienes que suponer que tienes un elemento n tilde que está en tu conjunto M y quieres demostrar que su sucesor también esté aquí para poder usar tu hipótesis de inducción. Si no, pues ahí nos quedábamos atrapados en, pues sí, del lado derecho puedo suponer que es sucesor de alguien, pero no del lado izquierdo. Entonces vamos a suponer ahora, y esta es la modificación que estamos haciendo, que el elemento ñ pertenece al conjunto M y además que esta ñ es diferente de 1, porque diferente del cero gótico, del primer elemento del conjunto M, que ya vi que en efecto el cero gótico está en la imagen de F. ¿Qué queremos demostrar? Pues voy a ponerlo en color rojo. Nuestra meta ahora es demostrar que el sucesor de ñ, el sucesor con esta función S fantasmita, pertenece al conjunto M. Es decir, queremos demostrar que existe un elemento P en el conjunto n calígrafa, de manera que f de P es precisamente el sucesor del elemento ñ. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces ya tomé
el elemento ñ. Vamos a tomar el sucesor del elemento ñ. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como ñ, entonces vamos a seguir escribiendo con tinta azul. Como el elemento ñ pertenece al conjunto M, que consta de aquellos elementos en la imagen de F, pues sabemos que existe un elemento M en el conjunto N calígrafa, de manera que la función F evaluado al elemento M de N calígrafa nos da el elemento ñ en N gótica, bueno, en el conjunto M, que pertenece a N gótica. Y ahora sí, ¿qué pasa si aplicamos a esta parte de la igualdad la función sucesor S fantasmita? Entonces, aplicando la función sucesor S fantasmita, pues obtenemos que la función sucesor, voy a cambiar el orden, en ñ es lo mismo que el sucesor de f de m. Pero como ésta cumplió la condición 3 de ser axiomas de Peano, esto es lo mismo que aplicar la función f al sucesor sigma del elemento m. Miren, ya estamos exhibiendo aquí quién es el elemento que estamos buscando. Es el sucesor del que tenía antes. ¿Ok? Es el sucesor de aquel de donde proviene mi elemento. Y entonces de aquí concluimos. Entonces este sigma de m está en N calígrafa y estamos concluyendo que f aplicado en este elemento es S de ñ. Entonces, por lo tanto, el sucesor S fantasmita del elemento ñ también está en el conjunto M. Entonces, ¿qué logramos hacer con todo esto? Con todo esto ya logramos demostrar, primero, que el cero gótico pertenece al conjunto M y que si un elemento arbitrario ñ está en el conjunto M, también su sucesor está. Entonces, M coincide con el conjunto N gótico, pero M, por definición, es la imagen de la función f, la definición de imagen. Qué bueno, pero si la imagen y el contradominio coinciden, la conclusión es que la función f es suprayectiva. Por cierto, en algunos lugares la llaman sobreyectiva o epiyectiva. Y muchas personas simplemente le dicen sobre, pero no dicen sobre qué, o le dicen supra y no le dicen supra qué. Entonces, suprayectiva o bien sobreyectiva. Entonces ya demostramos una de las dos condiciones que se necesitan para demostrar que esta función f que hemos construido es biyectiva. F es biyectiva, recuerden que f es biyectiva por definición si y solo si f es inyectiva y f es suprayectiva. Ya demostramos que es suprayectiva. ¿Qué queremos demostrar ahora? Queremos demostrar que la función f es inyectiva. Entonces ahora nuestra meta es demostrar que la función f es inyectiva.
¿Qué significa que sea inyectiva? Que si tenemos dos elementos en el dominio de la función, que es el n calígrafa, tales que la imagen bajo f en n coincide con la imagen bajo f en m, entonces estos elementos n y m necesariamente coinciden. Entonces, esto es lo que significa ser inyectiva. Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues nuevamente vamos a aplicar nuestro axioma de inducción. Sí, ahí voy. Ahí voy. Sí, pero luego no puedo abrir porque viene bien cargada. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ya te quitaste la férula. Sí. Tiene que traerla todo el mes, pero se me olvidó. Ok. Se me olvidó, tiene que traerla todo Te el vas, mes. te vas a manear. Se me olvidó la dichosa férula. Y ya cuando me acordé, dije, ya no me regreso. Ándale, ponle ahí para poder seguir grabando. Y ya no me regreso por la dichosa férula. Ya Sí, que ándale, deja tus cosas y saluda a mi mami Está para muy poder bien. seguir grabando. Hola, mamá. Hola. Ya me viste. Lávate las manos y la llave. Deja tus cosas que quiero seguir grabando. ¿Qué de comer? ¿Arroz? Arroz y un pedazo de bistec que quedó, porque ya sabes que ella no le gusta comer todos los días lo mismo. Sí, yo tenía ganas de otra cosa, unos frijoles. chilaquiles o algo así. Pues solo que los pidas de Vips. Unos chilaquiles, Oh. Pues solo que te vayas a Vips o que te compres por lo menos una hamburguesa de aquí enfrente o unos chilaquiles de Don Luis. No creo que les vendan buenos chilaquiles. Hay frijoles De bolsita. Hola, mamá. ¿Vas a ir a comprar algo? Lávate las manos y Para poder seguir grabando, que estoy grabando. lávate las manos y ¿Ya puedo seguir grabando? queda un pedazo de bistec, arroz y frijoles de bolsita. ¿Ya? Ya no voy a hablar. Ok.